para con nosotros. Y que muchas veces eh, el enemigo intenta ocultar o intenta que nosotros no podamos ver eh, cuán grande y cuán poderoso es el amor de Dios para con nosotros, cómo genera en nosotros esa capacidad de empoderamiento en lo que en él es, en lo que su esencia es, el estar cerca a esa base, a ese punto en donde podemos nosotros acceder a, en su santo reino, allá, en su santo trono, que es el gozo, la paz y su justicia. Y hablamos de cómo cada vez que nos acercamos a su presencia, estamos capacitándonos para poder recibir de Él su santidad. Como cada vez que nos acercamos a su presencia, a intimidad con Hashem, nosotros podemos, podemos ver que nuestras vestiduras, que nuestra posición ante la vida es una posición que, que comienza a vislumbrarse como esa imagen, ese reflejo de de lo que es y de lo que fue el Mashiach acá en la tierra. Comenzamos a ser empoderados en el Señor. Le damos gracias al Señor. Yo le doy gracias al Todopoderoso porque Él es bueno. Yo le doy gracias al Todopoderoso porque permite que a cada uno de nosotros que estamos aquí, a Ana Milena, a Yasmira, a Rosita Caro, a Nelly, allá en Bérgamo, Italia, a Ruckman, a mi querido pastor Arrula, a Claudia García, a Marisabel, Amén, pastor. a Gustavito, a Wilson, a Fabiola, a Linda. Y hay dos nombres que no logro ver. A cada uno de nosotros nos está empoderando para poder a Lobsam y a Ana Vázquez. Nos está empoderando y estamos siendo, eh, se nos está enseñando y a la vez se nos está mostrando ese mundo espiritual que es real. Estamos rompiendo esa barrera que existía y que existe en este mundo que hacía que el intentar estar cerca al Señor, que el intentar estar cerca al Todopoderoso Israel fuese visto como algo, una religión o un evento en el cual el ser humano está 1 hora o 2 horas a la semana para, para llenar o para completar en su psiquis eso que es una realidad día a día, hora a hora, minuto a minuto en nosotros. Ya el poder estar delante de la presencia de Hashem eh, ya no nos asusta, ya no pensamos que cómo será esto, será que si tendremos la capacidad de estar allí delante de Él, el que es santo, 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 y nuestro ser y nuestro espíritu se empodera de tal forma, así como estaba y como está en el Mashiach, así como estuvo y como fue posibilitado que estuviese con Moisés, con Adán antes de la caída, con Abraham, con Josué, con Gedeón, con David. Y la lista es extensa, la lista es extensa, con Pedro, con Pablo, con Juan. Y la lista es extensa, con Osvaldo, con Ruth,
por Yasmira. Y eso que aparece y está consignado en la Biblia se hace, tiene un mayor apego a nuestra realidad física y espiritual que, que ya no nos asombramos cuando somos empoderados por el Espíritu Santo y comenzamos a ser a imagen y semejanza de Mashiach. Ayer fue un día en donde el Señor nos mostró eh, ese punto donde muy pocas veces nos comparten del gran contenido que hay de su santidad y de su bendición eh, con relación a lo que le entregamos a Él, lo que entregamos con nuestras primicias y con nuestras ofrendas. Y ayer pudimos ver el poder del Señor en ese accionar de cómo se maximiza su favor en nosotros. Fue una cosa contundente y poderosa. Para mí fue poderosa lo que el Señor nos habló. Y a mí me habló, antes que a todos, me habló a mí. Y ratificó que siempre que, siempre que el maligno, siempre que las tendencias oscuras que están en este mundo y en el primer cielo quieren ahogar o asfixiar la palabra, el contenido de lo que está en la Biblia, es porque allí, en ese intento de ocultar, hay una gran bendición. Hay una gran bendición para todos nosotros. Fíjense que hoy voy a hablar, hoy les voy a mencionar esos mandamientos que están relacionados con las relaciones sexuales prohibidas. ¿Y por qué paso de este tema de ese encuentro de santidad, de la santidad de Hashem en todas esas, en lo que está relacionado con las ofrendas que se producen de tu trabajo, de las ofrendas y de los diezmos que se producen en tu trabajo y esa cosa santa que está involucrada en ella y de cómo esa cosa santa ingresa a tu casa, invade tu casa y se multiplica una vez la llevas donde el Señor te dice que la lleves. ¿Cómo se multiplica eso? Y esa santidad está directamente relacionada con estos mandamientos que están consignados aquí. Y me parece que fuesen dos cosas extremas, opuestas, pero no. La vida en nuestro ser está impregnada de la santidad de Hashem. ¿Cómo así? Allá en Génesis nos dice que Él nos armó de un barro, nos formó de un barro, insufló aliento de vida en nosotros. Ese aliento de vida, ese espíritu que sabemos nosotros, que está dentro de nosotros, nos capacitó para ser un alma viviente. Alguien completamente distinto a todo lo creado en la creación. Distinto. Con esa capacidad de tener dentro de nosotros su Santo Espíritu. Con esa capacidad que en nosotros esté ese pedacito de santidad, ese pedacito de lo que Él es y de lo que Él creó allá en el cielo, estábamos nosotros. Y lo colocó en nosotros para vivir en este mundo natural. Entonces, en este mundo natural, tú y yo, caminamos con algo santo entre nosotros. Y hay un tema que muy pocas veces entendemos en este siglo XXI. A mí, acá en la casa, este tema muy pocas veces me lo entienden y a veces me dicen,
que hay una radicalidad en mí sobre este tema, que tiene que ver con la desnudez. Son temas que, que algunos pastores están desarrollando y que a veces no se logra entender en dónde reside eso de esa santidad en uno. ¿Y por qué está esa santidad en uno? En ti y en mí, ¿por qué está ahí presente? Porque la presencia, el poder de Hashem está allí dentro de nosotros, que nos hace brotar en nosotros la santidad. Y entonces vemos una vez más cómo el enemigo intenta que esa santidad que hace parte del diseño de Hashem para con nosotros, se intenta ser desdibujada, eliminada, manchada, que, que nuestra esencia sea manchada, bloqueada, para que esa santidad no esté siempre presente en nosotros. Y por ello el Señor colocó estos mandamientos que tienen que ver con, esa, con nuestro ser, con nuestro cuerpo. Y hay unas provisiones. Eh, Estas provisiones están casi todas en Levítico. Levítico 18, parece que fuese y estuviesen en completo y perfecto orden para que las personas no, no se pierdan, no se dispersen, como digo yo, sobre esas precisiones con relación a nuestro cuerpo, a nuestro ser. El primer mandamiento que quiero leerles está en Levítico 18:6 y habla sobre no ser indulgente en familiaridades con parientes, como besarse, abrazarse, guiñarse, toquetearse, lo cual pudiera llevar al incesto. Levítico 18:6 nos dice, ninguno de vosotros se acerque a una consanguínea suya para descubrir su desnudez. Yo, Hashem. Levítico 18:7 nos dice, no descubrirás la desnudez de tu padre, ni la desnudez de tu madre. Es tu madre. No descubrirás su desnudez. Eso lo conocemos como no cometer incesto con la madre de uno, no cometer sodomía con el padre de uno. Por ahí hay un texto en donde algunos escudriñan y logran disertar de lo que le pasó a Noé con uno de sus hijos en un momento de embriaguez, pero que son interpretaciones que se dan, pero la palabra y la Torah oral no lo precisa, no lo precisa, solo precisa que su hijo vio su desnudez y ese accionar de ver su desnudez trajo contra él una maldición en su vida. Aquí hay otro en Levítico 18:8 nos dice, no descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre. Es la misma desnudez de tu padre. Wow. 18:9. No descubrirás la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o fuera de ella. Levítico 18:11. No descubrirás la desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, que es tu hermana. Levítico 18:10. No descubrirás la desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, pues es tu propia desnudez. Levítico 18:12. No descubrirás la desnudez de la hermana de tu padre, es carne de tu padre. Levítico 18:12. Levítico 18:13. No descubrirás la desnudez de la hermana de tu madre, es carne de tu madre.
Levítico 18:14. No descubrirás la desnudez del hermano de tu padre. No te acercarás a su mujer. Es la mujer de tu tío. Levítico 18:15. No descubrirás la desnudez de tu nuera. Es la mujer de tu hijo. No descubrirás su desnudez. Levítico 18:16. No descubrirás la desnudez de la mujer de tu hermano. Es la desnudez de tu hermano. Levítico 18:17. No descubrirás la desnudez de una mujer y la de su hija, ni tomarás la hija de su hija, de su hijo, ni la hija de su hija, para descubrir su desnudez. Son tu propia carne. Sería un incesto. Levítico 18:18. No tomarás a una mujer juntamente con su hermana, haciéndole rival de ella y descubriendo su desnudez mientras viva la primera. Levítico 18:19. Tampoco te acercarás a una mujer durante la impureza menstrual para descubrir su desnudez. 18:20. No te juntes carnalmente con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. 18:22. Levítico. No te acostarás con varón como con mujer. Es abominación. Levítico 18:23. No te unirás con bestia, haciéndote impuro por ella. La mujer no se pondrá ante una bestia para unirse con ella. Es una infamia. Y Levítico 22:24 nos dice: no os hagáis impuro con ninguna de estas acciones, pues con ellas se han hecho impuras las naciones que yo voy a arrojar ante vosotros. Y todos estos mandamientos que les he enunciado uno por uno, me he tomado el trabajo de enunciarlos uno por uno, están consignados ahí en la Biblia. Y estos mandamientos precisan que todos ellos apuntan a descubrir la desnudez. Y hay un gran misterio ahí, la santidad. La santidad que ha colocado el Señor en una mujer o en un hombre. Y cómo debe ser nuestra conducta ante la presencia de Hashem en esas personas. Y nos habla, si revisamos el tema, nos habla de esa relación consanguínea o esa capacidad que hay de establecer la unión. Esa unión, como él la definió allá en Génesis, que se unirá una mujer y un hombre y será una sola carne. ¿Cómo yo soy una sola carne con María Ribón? ¿Cómo es una sola carne conmigo? Y todo lo que se intente hacer de mal para con ella, lo están haciendo conmigo. O todo lo que yo intentare hacer mal, estaría arrastrando a mi esposa en ello. Hay un gran misterio. Y es una profecía del Señor. Y eso entendemos esa connotación negativa, pero también entendemos la connotación positiva. Que en la medida en que busquemos y estemos escudriñando la palabra de Hashem, ese escudriñar y esa bendición que recibimos, esa bendición se transmite a nuestra esposa, se transmite a nuestro esposo. Tenemos la capacidad de levantar espiritualmente, de levantar, de sostener a nuestra pareja. Ahí sí que somos una sola carne. Hasta allá llega la santidad de Hashem. Y todas estas cosas que están aquí en estos mandamientos se hacen una realidad en nuestra vida cuando los transgredimos, cuando
hacemos lo que aquí dice que no se haga. Y aquí en la costa es una cosa común. Y antes, en los años 80, 70, era muy común, era hasta folclórico el encontrar a un joven, a unos niños, rompiendo el mandamiento este que tiene que ver con unirse con una bestia. Pero también hay otros acá que son sutiles e importantes. Y dentro de esa gran revisión que uno hace cuando el Espíritu Santo llega a uno, llega a la vida de uno él le hace que de uno brote todas aquellas cosas, todos esos eventos malos que uno pudo haber cometido para pedir perdón al Señor por estas transgresiones. Y uno decía, doy gracias al Señor porque en mí no se ha cometido ninguno de estos mandamientos. Doy gracias al Señor porque desde niño siempre he tenido el cuidado y he tenido eso de cuidar la desnudez, de no ofender al Todopoderoso con la desnudez, ni siquiera con los hijos, ni siquiera con los nietos. Siempre ha habido una alerta de cumplir este mandamiento de que no se vea la desnudez de uno. Y en el siglo XXI parece que fuese algo tonto, algo que ya pasó, que no tiene importancia, no tiene vigencia. Pero vemos cómo el Señor nos protege nuestra vida, protege nuestro entorno familiar, protege nuestra capacidad de razonar, protege esa moral que se ha constituido y construido alrededor de nosotros con el fundamento que es la Biblia. Y vemos todas las, todas las aflicciones que podríamos nosotros recibir cuando hay una transgresión de estos mandamientos. Y te estoy hablando de eso que está vigente en la Biblia cuando nos dice que el pecado de una persona es cobrada y ata a su hijo, a su nieto, a su bisnieto, hasta la tercera generación. Y eso es una cosa presente en la vida de cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos que enfrentar ese, ese castigo, ese lazo que se tiende sobre nosotros cuando se infringe uno de estos mandamientos. Y lo hemos visto en nuestra vida y hemos luchado con ellos porque el Señor nos lo ha mostrado, el Señor lo ha revelado. Y vemos cómo el intento de descubrir nuestra desnudez es un ataque día a día, día a día. Ya tenemos los medios de comunicación, ya tenemos la facilidad de poder entrar a la casa, a los hogares de personas que ni siquiera conocemos, cuando vemos un Facebook o cuando vemos un Instagram o cuando vemos cualquiera de esos medios en donde podemos tener una capacidad de interactuar con las personas. Y se nos crea una alerta muy sutil sobre quién quiere intentar descubrir tu desnudez. Y a uno le pasa. A veces uno tiene estas páginas en Facebook, en Instagram, y tú ves cómo se te acercan a pedir una solicitud de amistad. Y nosotros tenemos, bueno, yo tengo siempre la costumbre de, si manda una solicitud de amistad, y yo la miro, y yo intento ver qué está detrás de eso, qué está detrás de ese intento de establecer
una familiaridad. Y el Señor a veces me muestra y dice, no, allí no hay una cosa buena. Y he tomado como la prudencia de hablar con María, María, pero aquí hay una persona que dice que es amiga tuya, pero yo siento que no debo aceptar esa amistad. Y no la acepto. Y hemos tenido la disciplina de revisar siempre, porque estas páginas de internet hacen que personas que tú no sabes ingresen y comiencen a interactuar contigo. Y uno tiene que hacer una limpieza. Entraron tantas personas y comenzar a eliminar lo que es extraño a ti, lo que puede provocar en alguna instancia que el enemigo se filtre. Mirar más allá de un intentar agradar más de puede hacer que tropecemos y veamos la desnudez de alguien. Y no solamente estoy hablando de pornografía, no, es muy sutil, es muy sutil. Nosotros tenemos la costumbre, en Israel se tiene la costumbre de mirar a una persona una sola vez, una persona del sexo distinto a ti una sola vez, porque el mundo te hace que interactúes con ellos una sola vez. Y, y uno en esa vez que la miras, dice que la santidad de ti no se desdibuja, no se desvanece. Pero cuando tú la ves por segunda vez y tu mirada te lleva, comienza a tener el riesgo y la posibilidad de ver lo que no debes ver, de intentar comenzar a descubrir la desnudez de esa persona. Y entonces nosotros simplemente vemos una sola vez, interactuamos y el resto del tiempo nuestro punto focal está en otra instancia distinta a la figura de la persona. Y eso ha sido una, una conducta, una regla que hemos seguido y que ya hace parte de nuestra naturaleza. Y por eso es que somos tan esquivos, por eso ante ustedes todos dicen, no, pero es que José es muy, muy callado, José no comparte, pero es una forma de poder certificar y hacer en mi vida lo que dice aquí. Y miren que el enemigo se mete en una forma muy sutil y el Señor permite que esas instancias lleguen a nuestras vidas para ver nuestro comportamiento, para que nosotros se geste esa debilidad de nuestro ser, para que el Todopoderoso pueda actuar con fuerza a través de nosotros. Y eso lo vimos y hubo unas disertaciones, unas prédicas acerca del aguijón. ¿Qué hacer con el aguijón? El aguijón de Pablo. Ese aguijón en Pablo lo estuvo molestando, afligiendo en su vida, para que en él no se gloriase nada de su cuerpo, de su ser. Eso sucede con nosotros. Sin tener nosotros nada que ver, ni haber transgredido un mandamiento, ese aguijón es enviado para que nosotros mengue la carne y estemos siempre de la mano del Todopoderoso para salir adelante. Y no sé si a ti el Señor te coloca un aguijón, pero a mí el Señor me ha colocado un aguijón que siempre ha estado ahí durante mis 57 años de vida, intentando agredirme, intentando atacarme. Y eso ha hecho en mí el estar siempre en una posición de batalla.
en una posición de búsqueda de la santidad de Hashem para conmigo y mi cuerpo. Y ahí sí está, pero nunca ha logrado vencer, ni nunca ha intentado destruir de la moral que hay en mí, esa moral que está construida y fundamentada en todos los mandamientos del Señor, así como lo explicitó y lo mostró con suma precisión y abundancia el Mashiach, Yeshua HaMashiach, su comportamiento impecable ante lo que es el pecado. El único que no hizo una transgresión delante de los ojos de Hashem. Y no entendemos y vemos, y está escrito ahí, que, que hay algunos que se casan, algunos que se vuelven eunucos por alguna aflicción humana, pero algunos que se guardan por el amor a Hashem. Y uno de ellos fue Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach no que se casó y no tuvo hijos. La palabra nos dice que él no tuvo hijos. Y vaya que estuvo presente en él esa posibilidad de que se viese su desnudez, porque no hay cosa más difícil de sobrellevar cuando alguien que, que no es tu hermana, alguien que no es tu novia, alguien que no es tu esposa, intenta acercarse y permear esa barrera que hay en ti para no descubrir tu desnudez. El caso de la cercanía de María Magdalena sobre el Mashiach fue contundente. Cualquiera hubiera caído y cualquiera se hubiera derretido delante de semejante mujer. Y el amor que ella le tuvo al Mashiach después de haber sido liberado. Y estuvo ahí y estuvo tanto al lado del Mashiach que estuvo descrito en la Biblia. El Nuevo Testamento nos dice que una vez que Él resucitó, la primera persona que se le acercó fue María Magdalena. ¿Te imaginas el amor que podría sentir esta mujer por el Mashiach? Un amor que sobrepasaba las capacidades humanas. Y aunque su intención para con el Mashiach era de agradecimiento, era volcar lo que estaba dentro de él para con él, había un riesgo. Pero la lectura que tenemos del Mashiach acerca de su relación con todas las personas, con todos los hombres, con todas las mujeres, fue a la perfección. Cumplimiento de todos estos mandamientos fueron perfectos en él. Ahí nunca vemos que él se perturbó por la presencia de un ser humano. Él se quebrantó una sola vez porque el Señor le permitió ver lo que debía entregar para ser el Cordero perfecto. Fue la única instancia en donde nos narra que Él se quebrantó. Pero el resto de su interactuar con el mundo, con las personas que vivían en ese tiempo en Israel, fue en excelencia, en perfección. Y cuando nos introducimos en estos evangelios, podemos ver, podemos sentir la presencia del Mashiach en todos sus actos. Podemos vislumbrar cómo fue su interactuar con cada una de las personas que se le acercó. Y cómo nosotros en esta instancia que estamos en el siglo XXI podemos imitar una vez más eso de lo que Él es y de lo que Él fue acá en la tierra. Y entonces entenderemos
qué tan santo, qué tan santo, qué tanta unción y gracia hay en cada uno de nosotros cuando nos convertimos en portadores, en templo del Espíritu Santo. Y entonces la santidad que inicialmente estábamos tratando de explicar se masifica porque es la santidad de Hashem dentro de nosotros. ¿Y qué pasa cuando la santidad de Hashem llega a nosotros? ¿Qué pasa cuando llega y está en nosotros, dentro de nosotros? ¿Cómo debe estar ese templo, esto que somos nosotros? ¿Cómo debe estar? Limpio, inmaculado, sin ningún trazo sin ningún sucio, ninguna señal que desdibuje la grandeza y la santidad del Señor en nosotros. Y son temas, mis queridos hermanos, que se pelean y discuten y quieren que hagan parte, esas irregularidades hagan parte de las leyes de los países latinoamericanos, como el generar el aborto sea permisivo en las leyes colombianas, o como el casamiento de una mujer con otra mujer sea algo que la ley defina como algo válido en la comunidad de, de esta ciudadanía colombiana que tenemos nosotros. Y ahí, por ahí hay un caso de un juez creo que era un juez de aquí de Cartagena del circuito, en donde se negó casar a dos mujeres. Y cómo él habló un poco más de lo que tenía que hablar y cómo el enemigo se metió dentro de esa capacidad que tenía y ese poder que tenía él como juez del circuito para arrinconarlo de tal forma de que si no casaba a esas dos mujeres, estaba realizando un desacato y tenía la posibilidad de que lo quitaran del cargo y fuera cesante y dejara de ser un juez del circuito. Y eso de establecer como una norma, como algo normal basado en las leyes colombianas, como el casar a dos personas del mismo sexo, es una transgresión directa de lo que hablan acá. Es transgredir un mandamiento del Todopoderoso, porque no fuimos diseñados así. Fuimos diseñados para que un hombre y una mujer se unan y sean una sola carne. Y está escrito en la Biblia. Y para ti y para mí, esa será una norma, una conducta de vida. Nunca seremos complacientes cuando veamos algo parecido a eso. Eso nos choca enseguida. Eso es algo contra la natura. Todos estos mandamientos que intentan descubrir la desnudez del ser humano son una transgresión. Es un intento de romper, de apartar la santidad que hay en ti y en mí. Y entonces, ¿cómo toma cuerpo esa posición que nosotros tenemos de cuidar nuestra desnudez? Aún en la casa. La única persona que puede ver tu desnudez es tu esposa. Aún con los hijos. Hay que cuidar la desnudez. Porque hay un elemento de santidad allí. Porque es un mandato del Todopoderoso. Y nosotros no conocemos la profundidad y el alcance que hay en ese mandato. Nosotros simplemente por obediencia lo cumplimos. Y eso crea en nosotros un celo por cuidar la santidad de Hashem. Y vemos como en todo este trasegar y en todo esto, este descubrir de estos mandamientos, lo que ha activado en nosotros es la santidad de Hashem en nosotros. Esta santidad de la cual muy poca gente habla o que crees que es cosa del pasado. Y cuando estás en la gracia,
Lo que genera la gracia es el volcamiento, el ver en ti, sobre ti, la gloria de Hashem, el poder de Hashem delante de nuestros ojos, el poder de Hashem, la santidad de Hashem, generando milagros, sanidades, liberaciones. Y está directamente relacionada la santidad con la gracia, que todas las cosas que se certificaron en la Biblia, todas aquellas cosas que fue mandato directo de Hashem, fueron sellados con la gracia, con la santidad de Hashem. La palabra nos dice que cada vez que se hacía algo porque era la voluntad de Hashem, la gloria de Él llegaba a ese sitio y nada ni nadie podía entrar en Él porque allí estaba su presencia. Así pasó con la tienda del encuentro. Así pasó con el primer templo construido, el templo de Salomón. El libro, la Biblia nos dice de que en ese instante todo estaba preparado, estaban los cantores, estaba todo el mundo, estaban los sacrificios, estaba todo el mundo listo para que comenzara a funcionar el templo de Salomón y la gloria de Hashem llegó e inundó el lugar y no había posibilidad de que nadie entrase. Y eso hace referencia y esa es una realidad en tu vida y en mi vida ahora que somos el templo de Hashem, que somos ese espacio donde reside el Espíritu Santo. Y cuando hacemos una traslación de ese evento que sucedió en la tienda del encuentro y en el primer templo de Jerusalén, entonces entendemos cómo es que la santidad está a tu lado y a mi lado. Cómo es que el poder de Dios brota dentro de ti y te conviertes en algo santo. Te conviertes en un propiciatorio para llevar el poder de Dios a las demás personas a través de la palabra, a través de comunicar y compartir lo que está escrito en la Biblia. Y te aseguro que muy poco de nosotros lo hemos visto así, pero esa unción, es esa santidad, ese temor santo que se despierta en nosotros y nos hace más cuidadosos, nos hace más capacitados para estar vinculados con el amor de Dios en nuestras vidas, en nuestra forma de expresar su santa voluntad. Nos hacemos más empoderados de eso que dijo el Mashiach, que seremos a imagen y semejanza de Él una vez que resida sobre nosotros su Santo Espíritu y que cosas mayores haremos. Y de verdad que nuestra mente no cabe esa posibilidad de que se multiplique esa capacidad que está descrita ahí en los evangelios, de que en Él residió la plenitud de Hashem, de que una vez que tú tengas el poder del Espíritu Santo dentro de ti, puedas imitar, ser a imagen y semejanza del Mashiach, de tener el poder de Hashem dentro de ti para poder transmitirlo, para poder darlo a aquel que lo necesita, el que tiene una necesidad de una sanidad, de una libertad espiritual. Somos empoderados para eso. Entonces entendemos por qué estamos aquí, por qué estamos reunidos todos los días en la hora del Señor. Es esa misma santidad que está dentro de ti que nos levanta para estar cada día más cerca a Él, para seguir, estar conectados. Y entonces podemos entender, mire, yo, primera vez que lo digo, podemos entender el Shema que se hace vida en nuestra vida. Escucha, oh Israel,
Adonai, nuestro Elohim, uno solo es. Y comenzamos todos nosotros a hacer una unidad en el Señor. Y comenzamos a activar en nosotros ese aliento de vida para estar capacitados de que eso que es el Espíritu Santo de Él, que está en ti y en mí, nos volvamos una unidad. Y entendemos entonces el significado y la profundidad de lo que es la coinonía en nosotros, de por qué somos como hermanos, somos un solo cuerpo en el Señor. Y entonces comprendemos lo que está en el Nuevo Testamento, que somos como ladrillos vivos, constituimos y fundamentamos eso que será y que es esa nueva Jerusalén, aún estando aquí, aún estando y trasegando en este mundo natural, el cual Él nos insertó, para ir construyendo lo que fue su deseo inicial allá en Génesis 1. Y entonces vemos cómo, cómo el Señor transforma nuestras vidas. Y no tiene nada que ver con religión, porque seguimos eh, subiendo por la gracia de Hashem y entendiendo que Él está en nosotros, que no es que nosotros busquemos, es que Él está en nosotros, que Él es el que santifica en nosotros, que Él es el que nos posibilita poder hacer esas cosas que dijo el Mesías, de orar por alguien y que la oración se escuche y la persona sea liberada, que la persona sea sanada. Estando en otras ciudades, en otras tierras, y la distancia se acorta en nuestro diario vivir. Y vemos cómo la oración comienza a tener ese poder tan grande. Eso que sale de nuestra boca lleva el poder, la unción del Espíritu Santo para transformar este mundo natural en donde estamos, para lograr, para lograr reunir o atraer todos aquellos que han sido parte del plan del Hashem, para que sigan esa senda, ese camino angosto, para llegar hasta su presencia. Y cuando nosotros comenzamos a entender eso, de que estos mandamientos que nos están hablando sobre nuestra desnudez nos llevan a esa unión con el Espíritu Santo, nos llevan a esa unión con el Mashiach. Entonces entendemos de que estos mandamientos hablan más y hay una mayor información, una verdad más profunda en el tema de no descubrir la desnudez. ¿Por qué no descubrir la desnudez? Y cuando vemos eso, nosotros lo único que tenemos capacidad en nosotros es decir y arrodillarnos y decir, santo, 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 santo Señor. No tendremos capacidad en esta vida y tendremos allá en la eternidad esa capacidad de poder seguir escudriñando y poder seguir entendiendo poco a poco quién eres tú, Hashem, quién eres tú, Yeshua HaMashiach. Y todo esto nos lleva a esto que estamos haciendo en la mañana, el estar delante de su presencia, el estar en esa intimidad con Él, nos activa, nos abre la mente, nos llena de su sabiduría, nos llena de su intelecto, nos capacita y nos empodera para que nosotros pueda estar y recibir ese fundamento que es la base de su ser, de lo que es Él, su justicia, su gozo y su paz. Y por eso es que la gente ve, por eso las personas ven en aquel que está adherido al Señor, ve esa gran diferencia. Por eso las personas no entienden cómo y por qué las personas se comportan como se comporta mi querido pastor Arrula. Las personas no entienden. Con tanta aflicción que hay
en este país, la persona no entiende cómo mi querido pastor Arrubla, el gozo está sobre él y no hay nada que lo pueda derrumbar. La persona no entiende, no lo entiende. ¿Cómo es posible que tú y yo tengamos ese empoderamiento? Aunque vengan las aflicciones, aunque vengan esos ataques, ¿cómo es posible que cada vez nosotros seamos más empoderados? Y nos volvemos como está escrito ahí, como esa roca que es nuestro sustento, que no es nuestra base, el Mashiach, Hashem, es nuestra roca. Nos hacemos ahí porque en ellos no hay posibilidad de caer, de derrumbarse. Ellos son la base, el fundamento de nuestro crecimiento en este mundo natural en donde fuimos injertados por él. Y cuando logramos introducirnos y escudriñar la palabra, entonces entendemos cuáles son esas conexiones, esos hilos invisibles que hay de lo que es realmente el amor de Hashem para con nosotros. Entonces entendemos que es permitir que nuestra debilidad, colocar nuestras capacidades mentales para que Él construya en nosotros su sabiduría, para que su intelecto esté sobre nosotros. Y eso lo que produce en nosotros es una capacidad mayor para hacer las cosas, una capacidad para poder hacer un emprendimiento y que ese emprendimiento lleve la bendición de Hashem. Que entremos en un trabajo y que ese trabajo lleve la bendición de Hashem. Y comenzamos a vivir en el reino de Hashem, en este mundo natural que han querido modificar para atrapar al ser humano, convertirlo en un esclavo de este mundo natural. Esa es la palabra que he querido compartir con ustedes hoy, mis queridos pastores, queridos ministros, de cómo el no descubrir nuestra desnudez nos lleva a esa cercanía con el Todopoderoso. Mi querido pastor Arrubla, te veo con una gran sonrisa en tu boca. Amén, amén, amén. Y así actúa el Señor y por eso eres un pastor y por eso todas las personas que estamos aquí reunidos son ministros del Señor, pastores, maestros, evangelistas, porque eso ha cambiado sus vidas y no pueden, no pueden ser como éramos antes, sino que el poder del Todopoderoso ha colocado un sello en nosotros que marca la diferencia. Y que estamos aquí para día a día ir descubriéndola más. Así como comenzó Gustavo. ¿Te acuerdan de Gustavo hace un mes y medio? Que había esa gran desesperación. Y ya Gustavo, poco a poco, ha sido empoderado por el poder del Espíritu Santo. Y seguirá ese empoderamiento y esa transformación de su vida. Ya nosotros vemos de Gustavo que lo que sale de sus escritos y de su comunicación con nosotros es dándole gracias al Señor por la vida. ¿Quién iba a imaginar que ese Gustavo de hace 2 meses, hoy estuviera declarando la gloria de Hashem sobre su vida, su familia? Y que la desesperación se haya ido. Y ahora lo que esté en él es el recibir de la unción del Espíritu Santo para transformación de su vida. El mejor ejemplo de nosotros es Gustavo, mi querido pastor, el más Amén. nuevo del grupo, que Amén, estaba amén, amén. nuevecito. Amén. Bendiciones, Padre. Gracias. Así es, Justi. Qué bueno ver con nuestros ojos cómo el Señor transforma la vida de una persona. Y ese es nuestro trabajo. Para eso hemos sido llamados, para rescatar de las garras del enemigo a esos que el Señor, allá desde la eternidad, ha decidido de que entren en la senda de Hashem. Y lo vemos y nosotros nos gozamos
de esa transformación, ese empoderamiento de las personas. Y llegarán y sobrepasarán y harán cosas mayores que las que hizo el Mashiach. Y cosas tan impresionantes. Mis queridos hermanos, son las 5:18 de la mañana. A mí me gustaría escucharlos un poco para ver si la luz que ilumina todo nuestro entendimiento está haciendo esa gran transformación en sus vidas. Los micrófonos están abiertos, mis queridos hermanos. ¿Qué tienen que compartirnos acerca de esto que el Señor nos está llevando a ver y saber más sobre ese tema de la santidad de nuestras vidas? Padre, Coméntame, querido pastor, coméntame. ¿qué digo yo? Este tema no veo que se hable mucho en la amada iglesia. Son tabúes que guarda muchos ministros y esto hay que hacérselo llegar a la amada iglesia. Además, ni en consejería se nombra esto. Y es menester que nosotros como ministros de Dios, cuando vemos pues que hay una pareja de enamorados, hay que instruirlos, aún en nuestras relaciones sexuales, poner a Dios en el medio, el Espíritu Santo, para que no nos vayamos a desviar, porque aún ahí hay que poner a Dios en medio de nosotros. Así es. Porque son cosas tan, bueno, yo la verdad que lo que hace que Dios pues me va iluminando, nos lleva a nosotros a tener hasta una santidad en esa parte. Es como también cuando nosotros vamos a presentarnos ante el altar de Dios. No me siento digno yo de así esté en mi cama, pues, y para orar, no soy capaz de orar sin camisa, porque sé que estoy al frente del Eterno. No, o de pasar por ahí sin camisa donde le tengo el altar a papá. No soy capaz, porque ya uno siente como que está desnudo delante de papá, aunque nosotros, por mucha ropa que tengamos, aunque tenga uno mucho frío y tenga muchas cobijas y muchos pantalones, en Dios, delante de Dios estamos desnudos, pero siempre es bueno que uno como persona tener ese respeto hacia el Creador en la presentación cuando vamos a estar, sea con la familia, sea con la esposa, la mujer con el esposo, cuando vamos a estar personalmente ante el altar, siempre conservar la buena presentación delante del Eterno. Así es. Y fíjense que nosotros no. Dime. No, dale, hable ya yo. Dime, Walter. Este es un tema bastante, no entiendo por qué no estoy escuchando con esto, pero bueno. Que algo que nos puede ayudar a nosotros a sostenernos en esa santidad, esa búsqueda diaria, es ser conscientes de la omnipresencia de nuestro Padre. Cuando somos conscientes de cualquier acción nos va a preguntarnos, ¿es sagrada? ¿Estás de acuerdo con eso? Y obviamente eso nos lleva a una ruta de cometer la mejor acción. Sí, y eso que nosotros no hemos tocado, porque de esto se desprenden muchas cosas.
Por ejemplo, la santidad que hay cada vez que se reúne un grupo de personas a adorar al Señor. Y a aquellos que el Señor le ha dado el don de visión, uno puede ver cómo cuando alguien sube a una tarima a tocar, a cantar, y en ellos hay una transgresión de estos mandamientos, vemos cómo la gloria de Hashem se aparta de ese lugar y solamente vemos que simplemente hay personas que están tocando un instrumento, pero no está la gloria, la santidad de Hashem en ese sitio. Cómo logra la contaminación por la transgresión de sus mandamientos, el que en ese lugar llegue y se ministre al Todopoderoso.